Las placas tectónicas son las distintas porciones rígidas y uniformes en que se puede dividir la litosfera, es decir, la corteza terrestre en su porción más externa. Las placas se encuentran suspendidas sobre el manto superior de la Tierra, cuya naturaleza, al ser semilíquida, les permite moverse o desplazarse. Los movimientos de dichas placas de la litosfera obedecen a lo descrito por la tectónica de placas, una teoría científica originada a mediados del siglo XX que permite explicar, mediante las interacciones entre dichas placas, los diversos fenómenos terrestres y de relieves, como la formación de las montañas, los sismos y los volcanes. Según esta teoría, las distintas placas tectónicas existentes se desplazan sobre el manto, rozando, chocando y empujándose entre sí en un campo de tensiones geológicas. La mayor evidencia que se tiene al respecto parece ser la forma actual de los continentes, la cual permite suponer que encajaban entre sí hace millones de años, como piezas de un rompecabezas, constituyendo un supercontinente único llamado Pangea. El movimiento tectónico sostenido habría separado los continentes hasta la distribución actual que se tiene del mundo. En cuanto a la forma de las placas tectónicas, son rígidas, concretas y sólidas. Sin embargo, son diferentes en cuanto a su forma, ya que son irregulares, y a su espesor, que también puede ser variable. No coinciden con la forma de los continentes tal y como se representa en un mapa, ya que en un mismo continente puede ser solo la parte visible, es decir, la que no está cubierta de agua, de una o incluso varias placas tectónicas colidantes. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas, o hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. En cuanto a las placas existentes en el mundo, hay numerosas placas tectónicas conocidas. Sin embargo, de importancia se destacan 15 de mayor tamaño, que son consideradas las principales. Cabe mencionar que existen alrededor de 42 placas inferiores, denominadas secundarias. En cuanto a las placas principales, en primer lugar tenemos la placa euroasiática, la cual se encuentra ubicada alrededor de todo el continente europeo y de la mayor parte de Asia. En segundo lugar está la placa africana, la cual se encuentra ubicada alrededor del continente africano. En tercer lugar está la placa arábiga, que está ubicada alrededor del Medio Oriente. En cuarto lugar está la placa indo-australiana, ubicada en torno a gran parte de Oceanía y de sus mares adyacentes. En quinto lugar está la placa filipina, ubicada en el territorio del sudeste asiático de las Islas Filipinas. En sexto lugar estaría la placa del Pacífico, ubicada en la porción del Océano Pacífico Medio que colinda con las placas de Nazca, Juan de Fuca, de Cocos, Indo-Australiana, Filipina y Norteamericana. Y en último lugar tenemos la placa antártica, ubicada alrededor del continente antártico y el Polo Sur. Siguiendo con las placas tectónicas principales, también encontramos la placa norteamericana, ubicada alrededor del continente norteamericano, Groenlandia, Islandia y parte de la Rusia oriental. También se encuentra la placa de Cocos, que se encuentra ubicada en el litoral centroamericano del Océano Pacífico. Asimismo, encontramos la placa del Caribe, ubicada en toda la región del Mar Caribe al norte de Sudamérica. También está la placa de Nazca, ubicada en el Océano Pacífico, junto al litoral peruano, chileno y ecuatoriano. Y por último, la placa suramericana, que comprende el territorio del continente suramericano y su porción del Océano Atlántico colindante. Como se puede evidenciar en la segunda imagen, tanto la placa euroasiática como la placa del Pacífico se repiten. Esto es debido a que anteriormente se tenía un solo continente llamado Pangea. Al dividirse en varios, pues algunas de las placas tectónicas quedaron repartidas para varios continentes. Las placas tectónicas se caracterizan por poseer diversos límites. Estos pueden ser divergentes, convergentes y transformantes. En cuanto a los límites divergentes, es cuando las placas se alejan entre sí debido a la presión del magma subterráneo que emerge
creando al enfriarse una nueva porción de corteza. Cabe resaltar que en los límites divergentes de los océanos, el magma surge en la superficie desde las profundidades del manto de la Tierra, separando dos o más placas y renovando el fondo oceánico. Así, montañas y volcanes se elevan por la grieta, cuando éstas se separan. En este tipo de límites, profundas depresiones como el Gran Valle del Rift se forman en tierra donde se separan las placas. Si las placas continuaran dividiéndose en millones de años a la región oriental de África, se separaría del continente formando una nueva masa continental. Así, una dorsal marcaría la separación entre las placas. Cabe resaltar que en los límites divergentes, al separarse entre sí, una única dorsal oceánica, es decir, una elevación submarina, conecta los océanos, convirtiéndola en el sistema montañoso más largo del mundo. En cuanto a los límites convergentes, las placas tectónicas se aproximan al punto de colisionar, generando zonas de subducción, es decir, en las que una placa se interna en el manto por debajo de la otra. Cuando las placas colisionan, la corteza se comba, formando las cordilleras. India y Asia, por ejemplo, impactaron hace 55 millones de años, provocando la lenta formación del Himalaya, el sistema montañoso más alto del planeta. Mientras el choque continúa, las montañas se elevan cada vez más. Por ejemplo, el monte Everest, el pico más alto de la Tierra, podría ser mañana un poquito más alto que hoy, en teoría. Estos límites convergentes también tienen lugar cuando una placa oceánica se hunde bajo la placa continental en un proceso llamado subducción. Cuando la placa superior se eleva, también se forman sistemas montañosos. Además, la placa inferior se derrite y a menudo sale a borbotones a través de erupciones volcánicas, como las que formaron algunas de las montañas de los Andes en Sudamérica. Al hundirse una placa bajo otra, también se suelen formar zanjas como la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico del Norte, el punto más profundo de la Tierra. Este tipo de colisiones también provocan la formación de volcanes submarinos que pueden transformarse en arcos insulares como Japón. Finalmente, existen los límites transformantes, en donde ni se crea ni se destruye corteza, sino que se mantiene en movimiento paralelo generando mucha fricción y por lo tanto son zonas sísmicas regulares. Las placas transformantes se pueden entender también como aquellos límites entre placas tectónicas en las que se produce un desplazamiento lateral de una placa respecto a la otra. El movimiento de placas en las fallas transformantes produce movimientos sísmicos de distinta magnitud. Por ejemplo, en la zona de Gibraltar, la placa euroasiática y la africana son paralelas y se desplazan en el mismo sentido, con lo que el rozamiento no es muy grande y los terremotos son de baja o media intensidad. En la parte oriental del Mediterráneo, la placa euroasiática y la África son paralelas, pero su desplazamiento es en sentido contrario, por lo que los terremotos son de alta intensidad como en Turquía. O un ejemplo más es que en la costa pacífica de Norteamérica, el contacto entre la placa pacífica y la americana es en ángulo recto y forman la falla de San Andrés, en la que se producen terremotos de alta intensidad.